nuestra fe es una cosa importante en cada parte de nuestra vida. Para tener el éxito que Dios ha escogido, necesitamos desarrollar una estructura de fe. Este es nuestro enfoque hoy en día, cómo construir, edificar una estructura de fe. Tenemos 8 partes en esta enseñanza. Hoy en día vamos a cubrir parte 2, pero usted puede acceder los recursos de esta serie entera en constructoresdefe.com. Tenemos formas diferentes que usted puede acceder, DVDs, CDs, MP4. Usted puede descargar una guía de estudio o ordenar, gloria al Señor, los recursos que va a ayudarle en esta enseñanza. En nuestros recursos, el propósito de los recursos es poner en sus manos algo para continuar esta revelación, esta enseñanza, porque fe no viene por el oír una vez, fe viene por el oír y el oír y el oír. Es posible que usted puede tener la información de un concepto en su mente, pero no tener la fe en su corazón sobre este tema. Entonces, para construir una estructura de fe, usted necesita tener los recursos de la palabra de Dios. Y esta es la razón que Pastor Felipe y yo tenemos recursos para ayudarle en la enseñanza, en la verdad. También tenemos un recurso llamado Cada día es un día de fe. Es en inglés, pero también tenemos en español. Cada día es un día de fe. Es el libro de mi esposo, Pastor Felipe, y él tiene en este libro muchos verdades específicas, cómo establecer una vida firme en la fe de Dios, en fe para su familia, fe para sus finanzas, fe para su salud. Usted tiene que tener una fe firme y nuestra fe es algo que vamos a usar cada día. Cada día es un día de fe. ¿Por qué? Los justos vivirán por fe, es nuestro estilo de vida. Entonces, este recurso está disponible también. Aleluya. Hoy en día vamos a continuar en nuestra enseñanza sobre nuestra fe. Y hoy en día vamos a enfocar en la palabra de Dios y su capacidad producir. La palabra puede producir en su vida. Y la Biblia dice en Isaías 55, verso 10, y voy a usar Reina Valera actualizada, dice, porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Note, dice, como la lluvia y la nieve hacen brotar la tierra, Dios ha enviado su palabra para hacer que nuestras vidas produzcan. Es la voluntad de Dios. Recuerde, en la semana pasada aprendimos que en la palabra de Dios hay la vida de Dios, el poder creativo de Dios y la voluntad de Dios. Y Dios ha puesto esta en su palabra para funcionar como la lluvia y la nieve y también como una semilla. Dice, la lluvia y la nieve hacen brotar la tierra y la palabra va a
causar nuestras vidas producir en línea con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice en verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Será prosperada en aquello para lo cual la envié. Aleluya. La palabra va a causar que nuestras vidas funcionar y producir la voluntad de Dios. Dice, lo que yo quiero. La palabra hará lo que yo quiero, Dios dijo. Lo que Dios quiere está dentro de su palabra y la palabra va a producir su voluntad en nuestras vidas. Como aprendimos en nuestra lección anterior, Dios usa palabras para transmitir su vida, su voluntad y su habilidad o su poder creativo en una situación. Si Dios quiere cambiar su situación, Él va a usar su palabra para salvarnos. Él envió su palabra a Jesús, el verbo, para salvarnos. La palabra fue hecho carne, el verbo fue hecho carne. La Biblia dice en Juan 1:14. Aleluya. Dios usa palabras para crear en el principio, para cambiar una situación por ejemplo, en la situación con la humanidad en pecado. Dios envió su palabra para salvarnos, para sanarnos, para cambiar nuestras vidas. Y hoy en día Él quiere usar su palabra en su vida para efectuar un cambio. En la bendición, en su paz. Amén. Dios tiene un manera de operación, un método de operación. Y nos ha dado su método. Por ejemplo, Dios declara el fin desde el principio. Es su manera de vivir, es su método de operación. Dios declara el fin desde el principio. En la mente natural es raro llamar o declarar el fin del principio. ¿Por qué está usted diciendo esto? Porque Dios declara el fin desde el principio. Por ejemplo, dice en Isaías 46, verso 10. Dios que declaró el fin, dice, yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido. En las palabras de Dios, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Aleluya. Todo lo que quiero es lo que está en su boca. Dios está diciendo el fin del principio. Dios también llama las cosas que no son como si existen. Romanos 4 dice en verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien Él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieron. Dios llama a las cosas que no existen como si existieron. La palabra llamar en este verso, en el idioma original, significa llamar en voz alta, pronunciar en voz alta. También significa invitar
o llamar por su nombre. Dios llama a las cosas que no existen en una manera diferente, como si existieran. Aleluya. Y este es el método que Dios ha puesto también en nuestras vidas. Este método nos pertenece. Esta manera de vivir nos pertenece. Dios nos está hablando de manera diferente que antes en el Antiguo Testamento. Dios habla a nosotros a través de su Hijo, la palabra. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. El Hijo, el Verbo, la palabra en acción, a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, que este verso está hablando. Dios nos ha hablado en estos últimos días por el Hijo, Cristo Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo por palabras, por su palabra. Y Cristo es la palabra de Dios. Y Dios está hablando hoy en día en nuestras vidas por medio de su palabra. Él está comunicando por medio de su palabra. Y la palabra es nuestro Redentor, a Cristo Jesús, quien nos limpió con su sangre y nos salvó con su sacrificio. Aleluya. Cristo, el Verbo, es nuestro Redentor y también la palabra que fue hecho carne. Desde el principio Jesús fue el Verbo que hizo todas las cosas. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra. Esta viene de Reina Valera actualizada. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ella era en el principio, la palabra era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Y sin la palabra no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En la palabra estaba la vida. Hoy en día la palabra está en la vida también. La vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Aleluya. Porque la vida de Dios está dentro de la palabra de Dios. La victoria de Dios viene de la fe que la palabra produce en nuestras vidas. Jesucristo existió desde el principio de este universo. Jesucristo existió en la forma del Verbo de Dios, la palabra de Dios. Mucho antes de que viniera a esta tierra como hombre, Jesús existía como el Verbo, como la palabra. Jesús, el Verbo, es Dios, el Hijo. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Jesús dijo en Juan 8:58 para establecer, soy el Verbo que estaba en el principio con Dios. Y por medio de la palabra de Dios, este Verbo de Dios, cada cosa que existe viene de la palabra. Aleluya. Él hizo la palabra,
a Jesús, hizo todas las cosas. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo, el Verbo, es antes de todas las cosas. Colosenses 1:17. Hebreos 1:2 dice en esta manera, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo. Hizo el universo. Aleluya. La palabra es el origen de cada cosa que existe. La palabra se convierte en parte de usted al permanecer en ella, en la palabra. Va a ser una parte de nuestra vida cuando nosotros permanecemos en la palabra. Tenemos que vivir en la palabra, en contacto con la palabra de Dios, leyendo la palabra, leyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, recibiendo la palabra en nuestro ser, día tras día, tras día, tras día, tras día, porque es la vida de Dios para nuestro ser espiritual. Y esta es lo que Cristo está diciendo en Juan 15:4. Él dice, permanezcan en mí. Cristo es la palabra. Para permanecer en la palabra, en Cristo, usted puede permanecer en la palabra. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Es la llave. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren y les será hecho. Fe va a funcionar por medio de esta conexión divina. Cada cosa en el reino va a funcionar para su beneficio, el beneficio de usted, por medio de esta conexión. Permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Esa es lo que Dios tenía en su mente con nuestra salvación. No es solamente limpiarnos de los pecados. Gloria al Señor, es el principio de nuestro camino. Pero también vivir en contacto con nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, para tener una relación con Él por medio de la palabra. Dios ha puesto su espíritu, su vida, su voluntad adentro de su palabra para tener una relación conmigo y con usted. Con nosotros, Dios quiere tener una relación íntima por medio de su palabra. Y Cristo dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces, permanecer en el Señor es permanecer en su palabra. Y este fruto va a dar gloria al Padre. Aleluya. La palabra de Dios está produciendo en nuestras vidas en la misma manera que la lluvia y la nieve está produciendo en la tierra. Isaías 55, otra vez, verso 10, dice, porque como la lluvia
y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. En la misma manera, la palabra va a funcionar. Nuestra vida es la tierra que es regada por la palabra de Dios. Dios proporciona semilla al sembrador y pan al que come. La semilla me garantiza un futuro de crecimiento. En la semilla hay vida. En la semilla hay más semilla. Amén. Usted puede vivir eternamente o continuamente con esta vida que está dentro de la semilla. Aleluya. La palabra de Dios es la semilla productiva más poderosa que existe. Es la semilla de Dios. La semilla, la palabra de Dios es la semilla más poderosa y va a producir en nuestras vidas. Marcos 4:14 dice, el sembrador siembra la palabra. Siembra la palabra. Y usted es un sembrador. Usted es un sembrador en su vida. Yo sé que tenemos pastores, soy una pastora y tengo una responsabilidad sembrar la semilla en la vida de mis ovejas. Pero también yo tengo la capacidad de sembrar semillas específicas en mi vida, en mi familia, en mi futuro, para tener la vida que Dios ha escogido. En verso 11 de Isaías 55 dice, así será mi palabra. Mi familia, nosotros como hijos de Dios, necesitamos entender la manera de la semilla, cómo efectuar en nuestras vidas lo que la semilla de Dios, la palabra de Dios contiene, cómo usar y aplicar y traer manifestación la voluntad de Dios, la vida de Dios por medio de esta semilla poderosa, la palabra de Dios. El Señor dijo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Este verso habla de la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. Tu boca es de Dios. Si usted ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador y su Señor, sí, su boca le pertenece a Dios también. La palabra de Dios, cuando se habla, siempre logrará la meta deseada por Dios. Lo que Dios quiere está dentro de su palabra y por medio del sembrar de la palabra, poner en nuestra boca y en nuestro corazón, es la manera sembrar. Tenemos que oír para recibir en el corazón. Nuestra voz puede declarar o hablar en voz alta lo que dice Dios, lo que la palabra dice. Por ejemplo, y usted puede usar 1 Pedro 2:24 como una semilla que dice, por sus llagas soy sana. Por sus llagas soy sanado. Soy sana en el nombre de Jesús y usted puede poner en su boca y en su corazón. En este verso, Isaías 55:11, la palabra cumplir, cuando dice lo que yo hará lo que yo quiero, será prosperado en lo que yo envié, lo cual la envié. Esta palabra significa avanzar, gobernar, dar a luz o realizar. La palabra va a avanzarle,
va a gobernar la situación. También significa, cuando dice será prosperada, significa en el idioma original empujar hacia adelante, enfrentarse poderosamente. Entonces la palabra va a enfrentar el obstáculo, la situación, la circunstancia, va a cambiar la circunstancia, pero usted tiene que declarar, usted tiene que dar voz a la palabra de Dios. Entonces la palabra va a funcionar en la situación y causar la voluntad del Señor en su vida. Gracias por sintonizar hoy en día y gracias por su compañerismo. Vamos a continuar en la semana que viene con más sobre la estructura de fe. Aleluya. Recuerde, construya su fe y enmarcar su mundo con la palabra de Dios. ¿Siente que su fe es débil? Dios le ha dado la capacidad de desarrollar una gran fe, porque es el método que Dios ha elegido para que usted reciba todos los beneficios que Él ha proporcionado. Pero la fe no es automática. Tenemos que establecer la estructura de la palabra de Dios en nuestros corazones para operar la fe correctamente. La serie de 8 partes de Michelle Steele, La estructura de fe, es exactamente lo que necesita para comenzar a establecer una base sólida de fe en su corazón. Disponible en formatos digitales o físicos desde solo $20. Aprenderá cómo opera el poder de las palabras, cómo la palabra de Dios equipará su vida para producir, cómo la fe proporciona un escudo de protección y cómo funciona la fe como un arma. En adición a esta serie, también puede obtener el libro Cada día es un día de fe, una guía práctica para una fe firme por el pastor Philip Steele. Este libro le brinda un esquema detallado de cómo desarrollar una fe sólida, dado que la Biblia dice que los justos vivirán por la fe. Necesitamos saber cómo mantener una provisión de fe y asegurarnos de que nuestra fe sea efectiva. Disponible solo por $12. Este libro le ayudará a identificar las cosas que obstaculizan la fe para que pueda enfrentarse al enemigo y experimentar lo mejor de Dios. Si quiere ser fuerte en su fe, este poderoso libro le ayudará. No se pierdan estas ofertas especiales, la estructura de fe y el libro complementario. Cada día es un día de fe, una guía práctica para una fe firme. Llame ahora mismo o visite constructoresdefe.com para hacer su pedido. Queremos agradecer por ver Constructores de Fe. Nos gustaría invitarlos a convertirse en socios de nuestro ministerio. Con su colaboración usted ayuda a hacer posible que la palabra de Dios se difunda por todo el mundo. Puede llamarnos ahora mismo al 1-800-966-1948 o visitarnos en constructoresdefe.com. También puede escribirnos al P.O. Box 242692 en Little Rock, Arkansas. Juntos estamos construyendo la fe de las personas y enmarcando su mundo con la palabra de Dios.